Es un gran placer saludarles al principio del proyecto Tardes de Literatura Eslovena. Sé que para los organizadores del proyecto este es un tipo de plan B y que todos nosotros preferiríamos estar juntos disfrutando en eventos en persona, hablando sobre literatura y el significado de la palabra escrita. Desafortunadamente esto no es posible, pero como una optimista eterna quiero intentar ver aspectos positivos. Uno de esos seguramente es que muchos de nosotros hemos redescubierto nuestro amor por literatura. Personalmente, en los largos días del confinamiento y reuniones virtuales sin fin, libros son una manera de escapar, viajar, desconectarme y ver que la vida sigue. La Embajada de la República de Eslovenia en Buenos Aires ha sido involucrada en varios proyectos culturales en el ámbito de literatura y este año será igual. Al principio de julio, Eslovenia empezará con su presidencia del Consejo de la Unión Europea y uno de los dos grandes proyectos culturales organizados por la Embajada será la Biblioteca debajo de los árboles. Bibliotecas debajo de los árboles ya son una tradición eslovena, ofreciendo un espacio para leer, socializarse, relajarse y debatir en los espacios verdes de las ciudades eslovenas. Este año vamos a traerlo a Argentina junto con nuestros socios. Estoy segura que proyectos como este y el que empezamos el día de hoy son importantes para promover lectura, literatura, diferentes perspectivas y, claro, creatividad. Una de las mejores maneras debe ser platicando sobre literatura con los quienes lo crean. Quiero agradecer y felicitar a todos que han preparado y apoyado el proyecto. Estoy segura que tendrán debates muy interesantes. Uživajte. Les deseo muy buenas tardes en el nombre de los lectorados de lengua eslovena en las universidades argentinas. Me gustaría saludar especialmente a nuestros estudiantes, profesores, descendientes de eslovenos en Argentina, todos los amantes de la literatura que están con nosotros hoy. Tardes de literatura eslovena son encuentros que en realidad deberían pasar en nuestras aulas, salas o bibliotecas. Como saben, ya es el segundo año lectivo que nuestras actividades son virtuales. A pesar de los tiempos complicados en cuales extrañamos los encuentros en persona, nos gustaría transmitirles un poco de la literatura, cultura eslovena. En nuestro caso, la distancia también significa la oportunidad de participar en los eventos desde cualquier rincón del mundo. Hoy se va a desarrollar el primero de los 3 encuentros con los autores que invitamos a compartir una tarde con nosotros. Estamos muy contentos porque nos visita Aleš Steger, un reconocido poeta, escritor, editor y traductor esloveno. En estos días en Argentina salió el libro de sus poemas, Testimonio. Lo conocerán mejor con ayuda de María Florencia Ferre, traductora de numerosas obras de autores eslovenos a castellano y una gran promotora de literatura eslovena entre los hispanohablantes. Ella va a dirigir esta charla. También está con nosotros el señor editor Sergio Gioacchini, de la editorial Ciudad Gótica. Paše po slovensko. Lepo pozdravljeni v imenu lektoratov slovenščine na univerzah v Argentini. Poseben pozdrav našim študentom, profesorjem, ljubiteljem literature, članom slovenske skupnosti v Argentini, ki ste danes z nami. Slovenski literarni popoldnevi so srečanja, ki bi se pravzaprav morala odvijati v naših učilnicah, dvoranah in knjižnicah. Kot veste, pa imamo v Argentini že drugo študijsko leto pouk le na daljavo. Kljub neprijaznim časom za druženje v živo, nismo hoteli zamuditi priložnosti za predstavljanje slovenske literature in kulture. Danes smo na prvem od 3 srečanj s slovenskimi avtorji, ki jih bomo gostili v tem študijskem letu. Veselimo se, da je na obisku Aleš Steger, priznan slovenski pesnik, pisatelj, urednik in prevajalec. Prav v teh dneh je v Argentini izšla njegova pesniška zbirka Pričevanje. Spoznali ga boste v pogovoru z Marijo Florencio Ferre, prevajalko številnih slovenskih del v španščino in neumorno promotorko slovenske literature. V pogovoru se jima bo pridružil urednik založbe Ciudad Gótica, gospod Sergio Gioacchini.
Tej pa besedo predajam Florenciji in Alešu. Bueno, buenas tardes a todos los que estén escuchando, a todos los alumnos del lectorado, pero también poetas, lectores de poesía y amantes de la literatura, como dijo Maya, en general. En principio quiero hablar de Aleix. Aleix tiene una amplísima trayectoria como poeta y escritor, también como traductor y editor, pero además me gustaría destacar su papel como incansable promotor de la literatura eslovena en el extranjero. En nuestro caso, en el mundo hispanohablante, pero no solamente en el mundo hispanohablante. Además de haber recibido innumerables premios en Eslovenia y en el exterior, Aleix, me gustaría destacar que es miembro de la Academia Alemana de Lengua y Literatura desde el año 2018, entre cuyos miembros se han contado George Steiner, Thomas Bernhard, Gottfried Benn. Es una de los máximos reconocimientos a los que puede aspirar un escritor. Aleix publicó 7 libros de poesía, 2 novelas, ensayos literarios, y además de muchas otras lenguas, algunas de sus obras han sido publicadas en traducción al español. Los poemas del libro de las cosas y el libro de los cuerpos, Protuberancias, ahora como colección más reciente, Testimonio, también la novela Carnaval Brutal y el libro de ensayos Berlín. No sé, Aleix, si me estoy olvidando de algo, de alguno de tus libros que sí tenga traducción al español. Nos contarás. En 2012, Aleix inició además un proyecto que se llama Escrito en el Lugar, que da como resultado algo escrito de un tirón cada año en una ciudad distinta. También se publica inmediatamente, así que es un ejercicio del que espero también nos contará de inmediatez, de escritura casi automática y con muy poca censura a lo que se escribe. Las sedes de estos escritos han sido hasta ahora Ljubljana, Fukushima, México, DF, Belgrado, Cochin, en la India, Kochi, las Islas Solovetsky, en Rusia, Shanghái, Bautzen, en la frontera este de Alemania. Uno de los ensayos más interesantes desde mi punto de vista es este último. Pero además como traductor ha traducido a Gottfried Benn, a Ingeborg Bachmann y para nuestro público muy importante también a Pablo Neruda, a César Vallejo, a Olga Orozco. Aleix es un trabajador incansable. Me parece que es importante destacar eso, porque es trabajo, no solo talento, no solo poesía, sino muchísimo trabajo el que hace que Aleix se destaque también como intelectual. Dirige el prestigiosísimo festival Días de Poesía y Vino en Ptuj, su ciudad natal. Es el creador de un seminario de traducción de lengua eslovena a lenguas extranjeras que tenía su sede primero en Novo Mesto y después en Maribor, que el año pasado cumplió 10 años de edición, en el que también es importantísimo, se intercambian ahí experiencias entre distintos traductores sobre literatura eslovena. Ahí se encuentran, bueno, cuando era presencial, se encuentran traductores de todo el mundo. Además es uno de los organizadores del festival de narrativa internacional más importante en Eslovenia, Fábula. Creo que hasta ahí lo que quisiera decir de Aleix como presentación. Además quiero decir que tiene una larga relación con la Argentina, con el mundo hispanohablante y con la Argentina, Aleix. ¿Cuándo fue el primer año que viniste, Aleix, a la Argentina?
Bueno, saludos a todos. Dios mío, Florencia, cuando tú nombraste todas esas cosas, me pensaba como un grande peso que se bajaba a mí. No sé, cuando estamos escribiendo, cuando estoy escribiendo, y pienso, soy muy feliz que Sergio, también un grande poeta, es con nosotros. Cuando él puede decir, pienso que es normal, cuando escribimos, nada de eso que hemos hecho, que hemos... todos los premios, los libros, los títulos, no existe. Eso es aire y va al aire, como dice Becker. Estamos en una posición totalmente abierta al inconocido. Y eso es algo que reúne todos que escriben y todos que leen. Esa forma de no saber, de estar en una búsqueda, en una búsqueda permanente para encontrar algo muy importante para nosotros, pero no sabemos qué es. Yo fui la primera vez a Buenos Aires en 1999, Dios mío. Fue muchos años atrás y fue un tiempo muy extraño porque Argentina en este tiempo fue en una crisis muy grave económica. Al otro lado, este mundo fue una maravilla de gente con una actitud muy dedicada a la literatura, a los artes, las conversaciones que tenía la gente que encontraba, a veces me quedan hasta hoy y es parte de mi personaje, fue muy importante para mí. Y después, la primera vez retornaba, pienso que 4 o 5 veces. En este tiempo fue invitado también al Festival de Rosario, es a donde nos conocimos con Sergio. Y también esta experiencia, me recuerdo las charlas, las lecturas en este centro cultural, en el primer piso, es algo inolvidable. Quiero volver un momento a Eslovenia. Pensaba que en la Argentina se suele decir que Eslovenia, para dar una idea de cómo es más chiquita que Tucumán. Tucumán es la provincia más pequeña de la Argentina. El país en que naciste abarcaba una parte importante de la zona de los Balcanes. ¿Cuándo naciste? Aún antes de eso fue parte del Imperio Austrohúngaro, sufrió las ocupaciones alemana, italiana, húngara durante la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes que eso pasó por ahí el Imperio Otomano, fue parte del Imperio Romano. Es una zona de tránsito, Eslovenia, pero además un territorio circundado por fronteras muy próximas y que se han movido, que han cambiado en poco tiempo, varias veces. Puesto que la frontera, el paso de frontera, esa proximidad
es también un territorio fértil para la literatura. Me gustaría que quiero agregar una cosa personal. Una de las veces que nos vimos en Eslovenia, salías al día siguiente con un proyecto que tenías en ese momento, en bicicleta a dar la vuelta a toda la frontera de Eslovenia, cosa que, bueno, en otros países sería imposible. ¿Cómo es tu relación con la frontera y la literatura? No fue con la bicicleta, fue al pie. Al pie. A pie. Sí, caminando. Fue un march de 34 días solo. Una época muy importante para mí. Caminando, atravesando zonas que no son turísticas, pero establecer también una otra forma de relación con la naturaleza. Puede ser que la gente que vive en el campo tienen esta relación normalmente, pero si uno vive una vida, decir, moderna en una ciudad, lo olvide. Por ejemplo, después de esta experiencia, yo podría ver a una montaña y yo sabía que necesito 4 días y medio para llegar allí a pie. Y es una relación con el mundo, una forma de estar en el mundo que cambiaba con esta experiencia. También escribí un ensayo sobre eso y después un director del cine alemán ha hecho una película sobre las fronteras en Europa. Yo escribí un texto para esta película, Beyond Boundaries se llama. Eso fue en un tiempo cuando nosotros todos pensábamos en Europa que la Europa de las fronteras es algo del pasado, que no va a existir más, que estamos libres de irse a cualquier lado queremos. Pero en realidad, eso fue 2007, 2008, 2009. En realidad, eso fue una temporada corta de una utopía viva. Todavía, no solo por razones de COVID, pero además para las migraciones, los países europeos han cerrado las fronteras. Por ejemplo, entre Eslovenia y Croacia hay casi un muro de Budeća žica, como se llama. De alambre de púas, esto. De alambre de púas. Y es una zona a donde nunca antes iba una frontera dura. Es un desastre en la manera civilizatoria y es un desastre europeo que está pasando con nuestra Europa. Tú me has preguntado sobre las fronteras. En el pueblito de donde yo nací, porque
Maya es de la ciudad muy linda, Ptuj. Yo no soy de la ciudad, yo soy del campo de Desternik. Es un poco fuera de la ciudad y son pequeñas montañitas, y de allí cuando observa el paisaje en todas las direcciones a donde uno puede mirar, ver, nadie es sensible, es obviamente que nadie en una dirección, los Alpes en Austria, el plano en Hungría, los montañitas en Croacia. En ningún de esos lugares la gente no habla la lengua eslovena. Eso significaba que yo nací con un sentido que mi lenguaje no es algo, como decir, normal o es algo, es algo muy, muy frágil. También ahora yo vivo en Ljubljana. Si uno viaja 2 horas y media en una dirección, cualquier dirección, nadie habla mi lengua más. Y eso significa que hay una otra conciencia sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje y las cosas pequeñas y especiales que cada lenguaje tiene. Y eso forma también una conciencia poética. En mi caso, las fronteras son muy importantes. Las fronteras no son solo algo negativo, son también positivo cuando uno habla sobre un lenguaje o fronteras poéticas, pero claro, en caso de las fronteras políticas son algo negativo. Estás hablando de fronteras en un sentido que no es el de fronteras nacionales, fronteras de países, ¿verdad? ¿Qué otras fronteras advertís, además de la frontera lingüística? Bajo de la frontera lingüística es la cuestión de la identidad, como decir, cómo se construye una identidad. Es la grande cuestión de la literatura, de cada literatura. ¿Quién es la persona que habla y a quién habla? Y cuál dentro de mí es el hablante o la hablante, como decir. Eso es una pregunta que es como algo que aparece en muchos de mis libros desde empiezo, cuando empezaba a escribir, en varias formas. Por ejemplo, en la novela Carnaval Brutal, también es la ciudad Maribor, una ciudad fronteriza, con gente que no tienen una identidad firme y con cosas un poco extrañas que están preguntando cuál son los identidades de nuestras, ¿cómo decir? Nuestras almas, no solo yo como un personaje, como una entidad social y sexual y étnica, pero
algo que me construye como un espíritu. O en el poemario Libro de las Cosas, hay un experimento a donde probaba de hablar no como una persona que está observando el mundo de las cosas, pero escuchando las cosas hablando a mí. Cambiar esta perspectiva. Y esos son preguntas que tienen mucho que hacer con preguntas de identidad, pienso que sí. Ya que estás hablando de identidad, pensaba en que se suele decir que Eslovenia es una tierra de poetas. En el siglo XX ha producido además un vasto corpus de novelas que incluyen temas históricos. No necesariamente son novelas históricas, pero incluyen temas históricos, muy particularmente la Segunda Guerra Mundial. También hay versiones o puntos de vista que quieren adscribir la tradición literaria eslovena a la prusiana, al Imperio Austrohúngaro, y otras que la emparentan más con lo balcánico. En tu literatura, yo creo que la tradición centroeuropea se ve. Podría decir que en los ensayos de Berlín, tengo el libro acá, el libro Berlín está publicado en español. En esos hermosos ensayos puedo escuchar al Benjamin del Diario de Moscú, personalmente. No sé si vos lo asociás también con eso o no. En Carnaval Brutal hay algo que parece estar contrastando o respondiendo a una tradición que me gustaría que describieras vos. No sé cuál es o cómo es esa tradición, pero Carnaval Brutal tiene, para empezar, muchísimo humor. Es una novela que tiene mucho humor. Tiene algo de policial negro, tiene elementos distópicos. Tu literatura, creo, adscribe, contesta, deriva. ¿De qué manera trabaja con la tradición literaria? ¿Y cómo describirías esa tradición literaria? Hay tantas influencias. Yo empezaba a escribir porque leí traducciones de poetas latinoamericanos en esloveno. Yo los leí en esloveno, no sabía ninguna palabra castellana en este tiempo, pero eso fue un descubrimiento fascinante para mí cuando tenía, no sé, 15, 16 años. El mundo fue algo que fue muy, muy cercano y extraño en el mismo tiempo. Después leí bastante y descubrí demasiados autores de europeos, pero también asiáticos o norteamericanos, por supuesto, que me encantaban. Pero además, si habían poetas que me fascinaban mucho y si tenía la oportunidad, quería traducirlos, porque con la traducción, yo observo la traducción como la lectura más próxima que existe.
no sé cómo es la palabra castellana para omnívoro, para alguien que come de todo. Omnívoro, omnívoro. Omnívoro, me siento como un omnívoro. Eh, pero necesitamos también de ser omnívoros para sobrevivir en este mundo, también para saber para nosotros, no como algo objetivo, pero muy subjetivo, qué nos gusta menos. No sé, Sergio, tú eres poeta y editor, pero tú eres omnívoro también. Claro que sí, por supuesto. Sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, Recuerdo a Nicanor Parra cuando decía que todos vivimos de pensamiento prestado y que el desafío del poeta era superar la página en blanco. Y eso es algo que nos sucede a menudo, ¿no? Cuando tenemos que empezar a trabajar, empezar a escribir, arriba de nuestra cabeza, de nuestra conciencia, se juntan un montón de pensamientos e ideas e influencias que no las manejamos, sino que nos vienen a nosotros a través de tantas lecturas y tantos recorridos que hemos improvisado quizás a lo largo de la vida, que se nos han presentado ante nosotros esas voces y que siempre, si las voces son importantes, salimos renovados. Y también renueva lo que nosotros decimos, ¿no? Y escribimos. Es un grande dar la literatura, como decir, que nosotros no me siento menos y menos como un autor. No soy creador, soy algo que recibí, lo transformaba y lo paso a otros. No sé, como solo un elemento en una sí, sí. Y eso está muy claro en Pričevania, en el libro Testimonio, ¿verdad? Sí. La última colección de poesía, o la más reciente, me señalaba Sergio que es tan solo la más reciente colección de poesía traducida al español de Aleix, a donde eso está muy presente. El libro dice, lo cito, que reúne poemas que están escritos en estados alterados de conciencia. Tengo que aclarar que el editor de este libro es Sergio, que por eso nos acompaña hoy, y supongo que tendrá alguna palabra para decir sobre la edición y sobre por qué decidió publicar este libro. Es un sueño largamente anhelado. Como cuenta Alex, nosotros nos conocimos cuando vino a Rosario en un festival de poesía. Yo en ese momento estaba en la organización del Festival Internacional de Poesía de Rosario y Alex fue invitado. Y compartimos unos cuantos días de charlas, de lecturas y de conversaciones. Para mí hablar con Alex tenía así como una fascinación hipnótica, digamos. Estábamos en un compartir, en un construir permanente, y nos juntábamos a tomar café, a hacer trasnoches de charlas y lecturas. Cuando Alex venía a la Argentina, a veces venía a Rosario o a veces estaba en Buenos Aires, y yo, si podía, lo iba a ver. Incluso vino una vez con un montón de escritores que estuvieron en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y vinieron a Rosario y fuimos a la colectividad eslovena. No sé si recordás, Ale. Que sí. Hicieron una gran comilona para ustedes. Sí, sí. Eso me pareció fantástico. Sí, inolvidable. Leyeron a un montón de personas que estaban en el club esloveno en ese momento. Leyeron poesía, ¿no? Poesía. Así que fue un encuentro muy bueno. Y Berlín, cuando lo presentaste en Buenos Aires, te fui a ver a esa lectura también, que fue también a esa presentación. Y yo no la conocía a Florencia, pero ella es la traductora del libro de Berlín, así que
Después, cuando empezamos a hablar con Alex de la posibilidad de la traducción, Alex me dijo, habla con Florencia. Ahí la conocí a ella y después, cuando me mandó testimonio, bueno, como devorador de literatura que uno es, que lee todos los días, mi profesión también de editor, ¿no? Tuvimos con Eugenia, que es mi pareja, una lectura en voz alta del libro, que es una forma muy interesante de lectura también, ¿no? En voz alta. Es como una visión diferente de esa intimidad que te da tu propio ser leyéndolo en esta ida y vuelta, que implica la lectura en voz alta. Y realmente fue una situación de revelación, de autorrevelación también para nosotros, esta manera en que Alex pudo plasmar todas esas experiencias que duraron 3 días en un libro que es increíblemente revelador, en el que transmite mucho amor por las letras y mucho amor por el entorno, y esa posibilidad de ser el nexo entre algo que le baja y lo transforma en poesía, en algo que encuentra, que se revela y que nos lo puede transmitir. Así que estuvimos 2 días leyéndolo y creo que estuvimos en tu cabeza, Alex, y en tu corazón, porque fue muy emocionante todo lo que decís en ese libro. Y siguió en mí sintiendo esa posibilidad de la fascinación hipnótica que da la forma que tenés vos de expresarte y de decir la poesía. Obviamente, la lectura es la lectura también de Florencia, que ella hace la interpretación de estos textos, así que esa conjunción fue muy importante y a mí me llevó realmente a hacer el deseo profundo de publicarlo en Argentina, y finalmente lo pudimos lograr acá en una editorial de Rosario. También que hace 28 años que estamos publicando, pero haberlo publicado a Alex es un gran orgullo para nosotros por todo lo que significa, por mi relación de amistad con él, por mi relación de amistad con las letras eslovenas, porque he leído y a varias personas que han venido con vos y he buscado sus lecturas, y bueno, y ser el vehículo de esta sociabilización del conocimiento y de la poesía, la verdad que es algo que me llena de prestigio y de orgullo a todos los que estamos en Ciudad Gótica, ¿no? Así que vamos a hacer lo posible para que todo el mundo llegue a este libro y sea capaz de poder disfrutar y de descubrirse también a través del testimonio. Muchas gracias por tus palabras muy, ¿cómo decir? Sentidas, Sergio. Me importa demasiado. Tú has dicho que somos vehículos, y eso en caso de cada literatura, bueno, estamos todos no solo vehículos, pero en este caso puede ser un poco más como normal, porque si uno piensa sobre todas las coincidencias, mi estar en la posición de tener ¿cómo decir? Esos 3 días que son que son únicos, puede ser en mi vida, de hablar sobre eso, conocer Florencia, conocer a ti, todas esas cosas. Si uno piensa qué es atrás de puede ser cada libro, pero un libro en traducción mucho más, como solo un libro publicado en la lengua propia. No puede ser que son solo ocasiones o solo, no sé,
construcciones sociales, es algo otro. Son constelaciones únicas en este mundo. Y para mí también poesía, literatura es una forma de constelación única, porque al uno lado es, es normal que estamos solo un medio. Al otro lado, solo Sergio Guaccini puede escribir la poesía de Sergio Guaccini. Y solo Florencia Ferré puede traducir los libros en una manera de Florencia Ferré. Hay algo que es universal e individual en el mismo momento y que se reúne en lenguaje. Y eso es un misterio muy, muy grande. Nosotros lo normalmente entendemos como algo casi dado de manera normal cada día, pero no, al contrario, es un milagro muy grande. Hay algo que me dijiste cuando yo estaba traduciendo testimonio, y fue que había ahí una referencia a la gravedad y la gracia de Simone Weil en los subtítulos. ¿Cómo te parece o qué podés decirnos de esta tensión de peso y liviandad de la que habla Simone Weil? Es muy, para mí fue extraño que Simone Weil apareció cuando yo escribí estas noticias, porque eso no es como decir, testimonio no fue creado como una creación literaria, no como un libro de poesía, no. Esos son solo noticias que yo, sí, noticias anotaciones, ¿no? Notas que tomabas. Que yo tomaba cuando fue en esos estados, sin cualquier intención de publicarlos después. Anotaciones muy privadas. Pero fue un golpe de lenguaje muy fuerte. Y cuando yo escribí al final que ese libro fue escrito en un estado de... en estados alterados de conciencia. Alterados de conciencias, pero alterados en una manera. Normalmente nosotros hablamos como todavía o escribimos junto con una deuda interior. Escribimos al contrario de un lenguaje o preguntas que dicen, sí, tú has dicho eso, pero yo pienso que es algo otro. Hay un otro en nosotros que dirige la manera como nosotros estamos hablando y sobre que dirige la dirección. En este caso, cuando yo entraba en este proceso espiritual, y cuando escribí el testimonio, no había este mundo de deudas o de preguntas o de ironía o de cinismo, o algo que normalmente está dentro de mí, dentro de mi cabeza y dentro de mi lenguaje. No, todo fue totalmente simple y todo fue totalmente claro.
en una manera que no en este momento podría estar en una otra forma. Fue la única forma. Normalmente cuando escribimos, en cada momento, con cada palabra, con cada signo, nosotros necesitamos tomar decisiones. Quiero hacerlo en esta manera o en una otra. En el caso del testimonio no habían opciones, fue lo único. Y después 3 días, yo sentía que al final yo he escrito algo que pues puede ser que no es poesía o es a la margen de poesía, pero algo que tiene su lógica interior. Y primero un año no quería tocar y no quería leerlo y no quería, fue como algo, no sé, peligroso para mí. Y después, con tiempo y con una poca distancia, decidí que, bueno, eso no fue escrito solo para mí. No sabía escribiendo que no es solo para mí, pero después con tiempo yo decidí que lo quiero compartir con gente. ¿Dirías que escribías en un estado de meditación? Sí, formas de meditación, diferentes formas de meditación, pero no cuando estuve en la meditación, pero entre fases de meditación cuando descansaba. Y Pero fue cuando muy... descansabas, ¿estabas en estado meditativo de todas maneras? Sí, claro, porque cuando tú entras en un proceso tan fuerte, el proceso continúa. Uh-huh. Tú piensas que estás descansando o durmiendo, pero en realidad el proceso Sí, no. continúa y te levanta y te toma y te Uh-huh. tira a la pared y te come y te esplune, como decir, Uh-huh. Y te escupe, escupe, te escupe. te escupe. Es, y todo lo que puedes hacer es pasar y decir, bueno. Y en ese sentido sos un vehículo, como Sí, si claro, fueras escrito, ¿no? claro. De alguna manera, muchas personas estuvieron en esa situación y solamente, o uno de los pocos que yo conozco que pudieron contarlo y escribirlo. A no todo el mundo le da por escribirlo. Uh-huh. Y de esta Eh, forma. ¿Cómo Ahí decir? hay un poema en el libro La filosofía de que habla de eso. meditación o de varias formas de meditación, también de estas, es el contrario. No quiere o dice que parte de meditación es que tú pruebas no darlo en el lenguaje. El lenguaje es una simplificación, es algo que hace el, el universo de estar solo una palabra o que es una reducción inmensa. Y si uno es en un estado meditativo, uno quiere disfrutar la totalidad, no solo una amplia cosa. Y eso es algo, como decir, en el acto de escribir entre este tipo de proceso es algo destructivo, puede ser también. Pero para mí
no fue algo que yo quería hacer, fue algo que yo necesitaba hacer. Fue una, no sé, podría ser que, no porque tenía miedo. En cada de esos momentos yo sabía que puedo que puedo desaparecer, pero yo fui contento con este conocimiento, pero quería hacerlo desaparecer por el mundo, por el modo de palabras, del lenguaje, desaparecer en el lenguaje, en el universo del lenguaje. Cuando quieras podríamos leer algunos poemas. Por favor, tú puedes empezar, Flor. ¿Empiezo yo entonces en español? Sí, mejor. ¿Y vas a leerlo a continuación en esloveno? Vamos Okay. entonces, vamos a eso. Como padre tienes una sola tarea: aprender del hijo. La única tarea del hijo es jugar al infinito tanto como pueda. Toda infinitud humana termina una vez. No hay nada triste en eso. Saber que el tiempo no existe. Transcurrir en la abundancia de esta conciencia y resolver las tareas más sencillas, las más irresolubles, las tareas de padres e hijos. Kot oče, imaš eno samo nalogo. Učiti se od sina. Sinova edina naloga je biti kar se da neskočen v svoji igri. Vsaka človeška neskončnost se enkrat konča. Na tem ni nič žalostnega, vedeti, da čas ne obstaja. Minevati v razkošju te zavesti in reševati najbolj preproste, najbolj nerešljive naloge očetov in sinov. En el plato del restaurante del hotel hay granos de arroz blanco y un par de trozos de tomate. En el plato del restaurante del hotel hay manos que plantaron el arroz, hay espaldas inclinadas al sol ardiente y hay pies descalzos hundidos en el barro de los campos de arroz. En el plato del restaurante del hotel hay granos de luz blanca que nos dice que es una bendición no tener hambre. En el plato del restaurante del hotel hay mieses resplandecientes de una planta que se nos da. Tantos soles diminutos blanqueados en el plato del restaurante del hotel que construyeron manos de antepasados, lenguas de antepasados, sueños de antepasados. Los trozos de tomate son sus corazones despedazados. Qué dulces, qué inimitables palpitan a la luz tardía del anochecer. Pienso que este poema fue escrita por un Alex Steger latinoamericano. Ahora, cuando
lo observa. Yo sé que algo ha venido de América Latina, porque sin esta experiencia de leer poesía latinoamericana no podría escribir este poema o este texto en esta manera. Na krožniku v hotelski restauraciji ležijo zrnca belega riža in par krhljev paradižnika. Na krožniku v hotelski restauraciji so roke, ki so riž zasadile, so sklonjeni hrbti v žgočem soncu in so bosa stopala potopljena v blato riževih polj. Na krožniku v hotelski restauraciji so zrnca bele svetlobe, ki nam pravi, da je dar ne biti lačen. Na krožniku v hotelski restauraciji so žareči plodovi rastline, ki se daje za nas. Toliko drobnih, razbeljenih sonc na krožniku v restauraciji hotela, ki so ga zgradile roke prednikov, jeziki prednikov, sanje prednikov. Krhlji paradižnika so njihova razkosana srca. Kako sladko, kako neponovljivo utripajo v pozni večerni svetlobi. No mates a la polilla que se aloja en tu ropa. Puedes calzarte prendas bordadas de oro y encajes con brocados, pero no caminarás en la luz. Déjala vivir. La polilla te ayuda a permanecer desnudo como al nacer. Ves su suave vuelo en doble espiral. Su vuelo te recuerda el infinito. Que a todos nos baste con eso. Ne ubijaj molja, ki se hrani s tvojimi oblačili. Lahko si natakneš zlatih vesenin in brokatnih čipk, pa ne boš hodil v svetlobi. Pusti ga živeti. Mol ti pomaga ostati gol kot ob rojstvu. Vidiš, kako mehko leta v dvojni spirali, kako te svojim letom opominja na neskončno. Naj nam vsem to zadostuje. Sopla el panadero del diente de león. Que se extiendan las llamas por el cielo, que las cascadas se den vuelta y el agua corra hacia arriba. Que se perforen los pesados bubones de los vientres de las nubes y caigan paracaidistas blancos de paz sobre la tierra. Es la guerra total. Es la guerra total del amor total. No te aferres a lo que eras justo antes. Las constelaciones no vuelven jamás. Cae, cae, cae. Sopla el panadero del diente de león. Cae, cae, cae. Sóplame también a mí.
Estoy buscando. To je 46 strani, na strani 46. Odpihni lučke z regrata. Maja, Sergio, Florencija. Naj se razletijo plameni po nebu, se obrnejo studenci, da voda odteče navzgor. Naj se predro težke bule v trebuhih oblakov, padejo beli padalci miru po zemlji. To je totalna vojna. To je totalna vojna totalne ljubezni. Ne oprijemaj se za to, kar si še pravkar bil. Konstelacije se ne vrnejo nikoli. Padaj, padaj, padaj. Odpihni lučke z regrata, Florencija, Sergio, Maja. Padaj, padaj, padaj. Odpihni tudi mene. Me dice, lo que vivas en el viaje, no debes traducirlo en palabras, al menos no de inmediato. Si lo haces, limitas lo abierto. Las palabras clavan lo inacible a la pared y después ya no puedes integrarlo al todo, a tu futuro yo. A esto respondo. Las palabras no nombran, solo abren un espacio. Así como las nubes no limitan el cielo. Después me dice, si tu camino es verdadero, no necesitas palabras, sino actos. Y yo respondo, si mi camino es el camino de las palabras, voy a deshacerme solo en alguna otra lengua. Entonces se me ríe. Y yo le sonrío a ella. Y esta es esa otra lengua. La lengua sin palabras. La lengua que no existiría sin las palabras. Reči mi, kar doživljaš med potovanjem, ne smeš prevajati v besede. Vsaj ne takoj. Če to počneš, zamejiš odprto. Besede pribijajo neulovljivo na zid, da ga več ne moreš integrirati v celoti v tvoj bodoči jaz. Na to odgovorim. Besede ne imenujejo, le odpirajo prostor. Oblaki še ne zamejijo neba. Potem mi reče, če je tvoja pot prava, ne potrebuješ besed, ampak dejanja. In jaz odgovorim, če je moja pot besed, bom razpadel sam v nek drug jezik. Nato se mi zasmeje in jaz se ji nasmehnem. In to je ta drug jezik, jezik brez besed, jezik, ki ga ne bi bilo brez besed.
Estoy tendido bajo un castaño y observo la danza de unas mosquitas, como si entre ellas hubiera una red extendida que nadie hubiera tejido y nadie moviera los hilos. Ahora una está arriba, ahora otra. Mantienen la constelación y con ella el espacio que crean para mí sus cuerpecitos de un día. Sin embargo, se mudan desde la mesa de madera apolillada frente a mí hacia encima del túmulo de piedras a mi otro lado. Su libertad es semejante a mi habitar. El reloj del castillo da las 1:30. Las hojas en la copa del castaño se estremecen. Son los dedos de un pianista por los que el viento sopla una sonata de eternidad vespertina. Tan milagrosamente como surgieron, las mosquitas desaparecen. Y también yo observo, conciliador, el rostro de mi propio adiós. Ležim pod kostanjem in opazujem ples mušic. Kot da je med njimi speta mreža, ki je ni stkal nihče. Niti, ki jih nihče ne vodi. Zdaj je zgoraj ena, zdaj druga. Ohranjajo konstelacijo in z njo prostor, ki ga zame ustvarjajo njihova enodnevna telesca. Čeprav se počasi selijo iznad gnijoče lesene mize čezme nad gomilo kamenja na moji drugi strani. Njihova svoboda je taka, kot je moje bivanje. Grajska ura odbije pol, listi v krošnji kostanjev zdrhtijo. Prsti pianista so, skozi katere zapiha veter, sonato popoldanske večnosti. Čudežno, kot so vzniknile, mušice tudi izginejo. In tudi sam zrem spravljivo obraz lastnemu slovesu. Florencia, puedo ver las flores. Son más bonitas. Sí. Un poema más, leo. ¿El último? El último. Bueno. Siempre creí que el pensamiento debía penetrar hasta las profundidades, girar en lo desconocido como una broca o como un hombre obstinado en la tierra. Por décadas intenté dar vueltas, pero no había nada ahí. Mi frustración crecía. Cada vez la broca se quebraba en la nada. Todo el tiempo estuve equivocado. La razón solo es capaz de entender con el error. Ya no giro en el vientre oscuro de las nubes, simplemente lluevo en los cuartos de hotel. Ya no pienso en el cielo. Soy el cielo. Zmeraj sem mislil, da mora misel prodirati v globino. Vrtati v neznano kot sveder ali kot trmast človek na zemlji. Desetletja sem poskušal in vrtal, a tam, draga Flor, ni bilo ničesar. Moja frustracija je rasla
Sveder se je vsakeč zlomil ob niču. Ves čas sem mislil narobe. Razum je zmožen razumeti le z napako. Ne vrtam več v temne trebuhe oblakov. Enostavno dežujem sredi hotelske sobe. Ne razmišljam več o nebu. Sem nebo. ¿Dejamos hasta ahí o tenés ganas de leer alguno más? Tú lo puedes leer. Voy a escuchar solo. Bueno, voy a leer entonces. Frente al castillo de Scheinburg hay una puerta, empiezo otra vez. Frente al castillo de Scheinburg hay una gran puerta casi siempre abierta de par en par que da a un amplio patio. Arriba hay un cartel, Preparator. Unos pasos más allá tiene su taller un embalsamador más de esta ciudad soñolienta. En el taller hay cuerpos inmóviles de ciervos y zorros, halcones y poodles. En la entrada se exhiben artículos de periódicos sobre el maestro. En uno dice: desde niño amaba los animales de todo tipo. El castillo de Scheinburg lleva hoy el nombre oficial de Castillo de la Paz. Está circundado por un paisaje ondulado, bosques y campos de trigo. Tras ellos hay otros pueblos y otros Scheinburgs. El chamán dice: todos ustedes son guerreros, guerreros del corazón. Nos abrazamos, estamos abrazados. Somos diminutos granos de luz. La única constelación en el granero del castillo, en alguna parte y en todas partes de este mundo. No sé, cuando tratamos de hacer arte, puede ser una forma de embalsamador, porque uno quiere crear una cosa perfecta, pero cuando uno lo observa, si es perfecta, es muerte. Uh-huh. Y hay algo, como decir, es gran paradoxo de arte verdadero, como conservar sin matar, y como conservar algo que por su natura propia está desaparecido todo el tiempo, como que tiene la forma de nuestra vida. En mi cabeza puedo ver 1999, Buenos Aires, o años un poco más después, Sergio bebiendo
no sé, no solo café, también cerveza, pienso. Ah, sí. Pero, Por pero, supuesto. por supuesto, sí. Cerveza muy buena. Fuimos a un bar enfrente del Paraná, del río. Sí, sí, sí. Mi esposa río. Sí, o tú explicando todo de la gran cocina argentina y formas de carne, eso es una maravilla. Nosotros somos bárbaros en Europa con carne en comparación con ustedes. No sé, pero cuando yo cierro mis ojos, yo puedo ver todas esas cosas, pero cuando los pongo al papel, tienen un valor solo para mí, este intercambio entre la memoria y que está escrito. Y la grande pregunta es, ¿cómo hacerlo vivos, no solo para mí, pero cómo compartir con ustedes? ¿Cómo cortar esta conexión con una memoria personal y hacerlo parte de una memoria común? Y en esta frontera empieza, para mí, por lo menos, el arte. Cuando yo digo árbol, es la grande probabilidad que no tengo la misma forma del árbol enfrente de mis ojos como vos, o como... Exacto. Y es, ¿cómo decir? Pero al mismo tiempo es una precisión del común que usa solamente el lenguaje para llegar a un espacio que tiene un otro código que está construyendo detrás de las palabras. ¿Cómo explicar eso? Lahko to razložiš po slovensko tudi. Na neki točki jezik neha biti jezik in deluje res zgolj kot prevodnik mogoče neke logike, ki je do te mere močno emocionalno kodirana in širša kot jezik. Una inteligencia emocional. Es algo emocional, pero no son emociones en un sentido sentimental. Me pareció interesante como cierre esa idea de que hacer arte es ver cómo una memoria individual puede volverse una memoria colectiva o apelar a una memoria colectiva, compartida, sino colectiva, entre Sí. algunos. ¿Quieres decirnos algo más? Cuando me recuerdo en Buenos Aires, en Plaza del Mayo, ¿Puede ser? las mujeres demostrando para los desaparecidos. Las madres de Plaza de Mayo. Sí, y recuerdo los
se llaman los mujeres en negro en Belgrado, que fueron demostrando para razones muy parecidas. Y esas son cosas que ¿cómo decir? Que en una memoria personal que tienen la misma trayectoria, que se reúnen, que se povežejo. Sí, que se conectan, se comunican. Pues que se comunican, pero como en una manera no explicatoria, no como comunicar no solo las historias, los horrores de cada de esos casos, pero esta conexión. Eso es la pregunta del arte. ¿Por qué sobre el pasado, sobre los detalles de las atrocidades, un lenguaje sociopolítico o de ciencias o de historia o de ley? Se puede decir, puede ser más como o más preciso como el lenguaje del arte, pero cuando estamos hablando sobre el impacto de un evento, hay donde se trata de comunicar esta conexión y eso es la cosa simple y muy difícil al mismo tiempo. Pero el arte tiene esa precisión, ¿no? Sí, llega a donde no llega la palabra sí, que no es poética. Sí, y no tiene nada de hacer con, ¿cómo decir? Con poetización de la realidad, pero con una construcción de una búsqueda en una construcción de un lenguaje que no está formado todavía y que necesita formarse en una manera de obtener esta experiencia espiritual, como decía. Yo soy muy feliz con el libro como un total, que no solo tiene hacer con mis textos, pero como una colaboración. Una de las ilustraciones, ¿ves? En la tapa y te muestro otra. No sé si se llega a ver, pero son impresionantes. Son todos dibujos de lápiz, ¿no? Sí. Y un poco de caracol a veces, pero creda y caracol, ¿no, Florencia? No, caracol no, es carbonilla, creda. Carbonilla. Tiza, sí, tiza es carbonilla. Sí. Y ahora soy parte de un poema de Anne Stecher. Así que bueno, ya cumplí casi todos mis sueños en la vida. No, empezamos de aquí. Nunca se puede saber en poco tiempo podemos todos entrar en una poema muy larga de algo que va a leer un libro de Ciudad Gótica, ¿sabes? No.
Así es. Maja, smo že predolgi. Ja, približujemo se koncu. Si Zelo querés me ir cerrando, veseli. Maya. Ja, Flor, kar izvoli. No, que si querés ir cerrando, me parece que es un buen momento. Bueno, despacito. Najlepša hvala vsem, najlepša hvala Alešu, da se je odzval na naše povabilo. Muchísimas gracias, Aleš, para venir a hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Flor, Sergio, a todos nuestros visitantes que nos están viendo ahora y escuchando. Fue una charla realmente muy interesante, unos poemas que, bueno, dejan pensar y dejan sentir. Y quería, antes de terminar, también agradecer a nuestro Centro de Esloveno como segunda lengua y lengua extranjera que hizo este proyecto posible. También a nuestra Embajada de República Eslovenia en Buenos Aires por su apoyo. Les quería desear a todos una hermosa tarde y esperamos a encontrarnos con ustedes a la siguiente edición de nuestras tardes literarias eslovenas. Bueno, hasta pronto.